Seguimos adelante, analizamos la actualidad de esta jornada, principalmente la dimisión del ministro Alberto Ruiz Gallardón en relación con la polémica reforma de la ley del aborto. Analizamos la dimisión del ministro con ayuda de Jesús Hernández. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Jesús. Encantado, ya sabes. ¿Qué tal ha ido el verano? ¿Lo has Muy bien, disfrutado? fantástico, porque no ha hecho mucha calor. Y prefieres el fresco, Prefiero ¿no? el fresco, sí. Muy bien. Teresa, ¿qué tal, Tere? ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues bien, Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿Has es un disfrutado? placer para mí estar, ¿eh? Gracias, Tere. Nosotros también que estés con nosotros. Gracias. Y Gorka Moreno, ¿qué tal, Gorka? Muy Desde bien. julio no nos encontrábamos Desde en la San Fermín, tertulia, ¿verdad? sí, ya tenía ganas ¿Qué de tal? repetir. ¿Cómo te ha ido a ti estos días, estos meses, Bien. estas semanas? No he tenido muchas vacaciones porque estoy con algún nuevo proyecto Sí. y así, y bueno, dentro de lo que cabe he podido hacer alguna escapada y disfrutar algo de la playa, pero trabajando casi todo el tiempo, la verdad. Bueno, pues volvemos con la actualidad política, con esa dimisión del ministro de Justicia. Si os parece, vamos a resumir en qué consistía esa reforma de la ley del aborto y cómo se produjo ayer por la tarde la dimisión de Ruiz Gallardón, el que denominan el verso suelto del Partido Popular. Lo vemos. En la calle lo dejaron claro. ¡Vida sí! ¡Aborto no! Manifestaciones como esta ayer en más de 30 ciudades españolas en contra de la retirada de la reforma que planeaba Gallardón. Los colectivos antiabortistas hablan de traición. Decirle al señor Rajoy que salga, que dé la cara, que cumpla con su promesa electoral. No estamos dispuestos a permitir una traición. ¡Un abucheo, por favor! A mí personalmente me ha engañado y me ha defraudado. En la quinta marcha por la vida, ningún político popular reconocible, ni siquiera la secretaria general que solía estar. Pues he venido por algo muy sencillo, porque estoy en contra, como está en contra mi grupo. Hoy una incómoda Cospedal se parapeta tras lo que dijo el viernes la vicepresidenta del Gobierno. Hizo unas declaraciones el viernes que yo creo que están meridianamente claras y yo a ellas me remito. Hasta 5 veces se le ha preguntado también sobre si temen que el aparcar la reforma les pase factura. Nuestros votos son suficientes para modificar el mapa electoral en las próximas elecciones. Aquí no hay un tema de cálculo de votos ni nada por el estilo. Este partido va a apoyar la decisión del Gobierno, la que sea. Cospedal no se sale del guión. Bueno. Ha sido él, el presidente del Gobierno, el que ha hecho el anuncio. Pero en este momento yo, como presidente del Gobierno, creo que he tomado una decisión que es la más sensata. Vamos a seguir trabajando por la cohesión, y lo que no podemos tener es una ley que cuando llegue otro gobierno pues la cambie al medio minuto. La decisión la ha tomado él, ha dicho, y solo hará una modificación a la norma que aprobó el Gobierno de Zapatero. Se puede modificar la ley para que aquellas jóvenes de 16 o 17 años que aborten tengan que hacerlo con el conocimiento y con el consentimiento de sus padres. Lo vamos a hacer. Rajoy hace el anuncio 3 días después de que la vicepresidenta reconociera que era difícil el consenso. Que ya le digo yo, de partida, que no es sencillo, que es un tema pues delicado desde el punto de vista social. Y a pesar también de las voces críticas que este fin de semana le reclamaban que siguiera adelante con ella. Pero esta marcha atrás deja en una difícil situación a uno de los suyos, al ministro de Justicia, al que hoy le preguntaban por ello. Tenemos mañana control parlamentario, hay una pregunta del Grupo Socialista. Se reservaba mañana, pero él, que se había comprometido a que este proyecto de ley estaría antes de final de verano, ha visto cómo el otoño y el presidente del Gobierno la han dejado caer. Lo que les vengo a anunciar es mi dimisión como ministro de Justicia del Gobierno de España. Bueno, ahí tenemos algunas de las referencias, lo que ha sucedido en torno a esta polémica o controvertida ley, que en principio ha supuesto un cambio importante en el Gobierno. Jesús, ¿cómo analizas la situación y la decisión también, ¿no?, de Ruiz Gallardón? En primer lugar, el tema del aborto naturalmente es un tema que mueve muchísimas emociones y también da pie a algunos extremos, tanto por un lado como por otro. Es un tema muy complicado, muy difícil. Por un lado está la libertad de las mujeres para poder decidir sobre sí mismas, sobre su maternidad o no, y por otro lado está también un poco la responsabilidad frente al no nacido. Por tanto, es una cosa relativamente compleja, difícil es que no haya consenso en esto, lo es inadmisible. Respecto a la marcha de Gallardón, yo creo que era
una muerte anunciada, por decirlo así, de alguna manera. Hacía mucho tiempo que se venía anunciando que si no salía la ley, pues tendría que dimitir y así lo ha hecho. Me queda un resquicio de sospecha que ha sido un poco el propio partido quien lo ha expulsado y que han hecho todo lo posible para que se fuera. Que puede ser una maniobra política. Una maniobra interna, sí. No puedo menos evitar el tener esa especie de sospecha, hipótesis que, en fin, por lo menos como opinión o como posibilidad. Sí. Si me permites, hay un apunte sobre lo que dice Jesús. Ayer Carlos Cuesta comentaba que a los pocos días de presentarse el anteproyecto de ley, Gallardón convocó a una serie de dirigentes del PP y periodistas afines en una reunión bastante secreta y discreta, entre las que estaba él, para anunciarles y pedirles que apoyaran los argumentos sobre los que se sostenía la nueva reforma, porque creía que iba a perder el apoyo de los suyos o que se iba a quedar solo. Esto estamos hablando hace ya muchos meses, cuando se pone en marcha la iniciativa. Es decir, que él ya tenía miedo de que algo parecido pudiera suceder. Que eso también parece que es un matiz importante, ¿no? ¿Qué valor le concedes a la dimisión? No estamos muy acostumbrados a que dimitan ministros. En ese sentido, ¿qué valor le concedes a esta última parte, ¿no?, de Ruiz Gallardón, que recordamos, bueno, pues que obtuvo 4 mayorías absolutas como alcalde de Madrid, que siempre fue bastante controvertido también dentro de su partido? ¿Esperabas una decisión de esta naturaleza, Tere? Bueno, esperar, no, pero me ha alegrado muchísimo. Por 2 motivos. Una, porque es verdad, no estamos acostumbrados y acostumbradas como ciudadanía que cuando una persona que está en la política lo que está haciendo no responde realmente a lo que la sociedad le está pidiendo, la lógica es dimitir. O sea, es decir, si yo no soy capaz me da igual en el tema que sea, habría muchísimos temas para abordarlo. No se da y en ese sentido me parece un paso importante que se dé. La otra, indudablemente, es porque para mí el hecho creo que en los momentos que estamos viviendo, que la ciudadanía en general podamos ver que, es decir, que lo que decimos y pensamos sirve para algo y que por lo tanto somos capaces de transformar las cosas y de que sí se puede, y en particular para los colectivos de mujeres e incluso para el feminismo, me iría ya más a lo concreto, creo que realmente yo personalmente estoy bailando en ese aspecto, bailando porque por lo que digo, ¿no?, por lo que supone de que sí podemos, es decir, creernos que tenemos capacidad y fuerza. Yo os antes recordar que esto ha sido como una especie de una imposición a una sociedad que no es la de hace 30 años, que hubiera sido fácil, igual en aquel momento, una sociedad donde yo creo que incluso personas como yo creo que no pensábamos que estaba tan calado la idea del derecho a decidir, es decir, como mujer en este caso, las personas, la capacidad de decisión con nuestro cuerpo, con decisiones sobre nuestra vida. Creo que ha sido un tema muy interesante, ¿no? Es decir, cómo ha surgido y la fuerza que ha cogido. Dicho esto, también sé que las controversias internas en el PP han sido fuertes, que ha habido gente muy importante en contra de esto y que ha estado pesando y que además eran, diríamos, enemigas o no bien amigas de Gallardón, es decir, pero yo sí quiero recordar una cosa. Bueno, se le ha puesto el nombre de Gallardón y es verdad, bueno, ya no existe y él dimite, pero bueno, esta la aprobó todo el gobierno, o sea, todo el gobierno la avaló y la ha avalado hasta ahora que han hecho el cálculo, de su ministerio, ¿no?, efectivamente, entonces eso no se puede olvidar, han sido todo el mundo, ahora han hecho el calculito y parece que no interesa eso. Y luego hay otro tema que yo quiero recordar, es decir, bueno, hemos dado un paso importante, pero quiero recordar que está recurrida en el Tribunal Constitucional, con lo cual, ¿qué va a ocurrir ahí? Que se anuncian algunas medidas que no acaban de por lo tanto, respetar el que es esto. Y luego Navarra, creo que merece una mención especial, porque recuerdo que Navarra es que no lo ha aplicado nunca, y aquí tenemos otro tema detrás a analizar. La malformación del feto no era un supuesto para poder interrumpir el embarazo, ¿no? Este ha sido el principal caballo de batalla de esta ley. Recordamos que veníamos de la ley de plazos del gobierno de Rodríguez Zapatero, que en este caso las niñas de 16-17 años podían interrumpir el embarazo sin el consentimiento de sus padres, ¿no? A mí es que más allá de los aspectos técnicos, que creo que ahí serán quienes deben valorarlo, son precisamente los expertos, a mí hay cosas que me llaman la atención. Cuando Rajoy dice que ahora está haciendo lo sensato, ¿qué ha estado haciendo entonces durante todo este tiempo atrás en el que, bueno, el anteproyecto seguía su marcha y seguía adelante?
hace unos días se reúne con Pedro Sánchez y casualmente ahora sale esto a la luz. ¿Qué contraprestación va a haber a cambio? Yo no creo que esto sea gratuito, no creo en este tipo de decisiones a nivel político a cambio de nada. No creo que de repente simplemente por unas encuestas de Arriola, el gurú de las encuestas dentro del PP, ahora de la noche a la mañana cambien de opinión. Entonces habrá que ver también, yo creo, en meses sucesivos cómo responde el PSOE y si hay algún guiño en algún otro tema, hasta el punto de que podamos interpretar realmente qué ha habido detrás de toda esta historia, porque se nos están escapando elementos para mí importantísimos. Que seguramente conoceremos a lo largo, conforme avancen los días, ¿no? ¿Y qué rentabilidad? Hablemos de las consecuencias políticas que también puede tener esta decisión, porque es verdad que un número importante probablemente de votantes del Partido Popular puedan bueno, pues reconducir su voto ante esta maniobra, ¿no?, del presidente. Hay una cosa que ha dicho Tere que yo la quiero recoger porque la creo de gran importancia. Si una sociedad, su conjunto, está en contra de una medida, y eso se ha manifestado claramente en este proceso de discusión, que por otra parte es muy importante que se discutan estas cosas públicamente, es un traslado a situaciones similares. En Navarra estamos viviendo una situación de minorías absolutas, no de mayorías absolutas, sino de minorías absolutas, y no hay manera de salir de ese impasse. Y aquí sería un tema también de gran importancia el trasladar la discusión del Podemos, es decir, el que somos capaces de cambiar una sociedad y la opinión de los políticos, un tema de gran importancia. Por eso decía, ¿no?, que a mí me parece importante, o sea, el valorar el que se puede dimitir. O sea, decir que no es algo tan extraño, que es posible, que pueden dimitir cuando las cosas no se hacen bien, cosa que en este país parece, vamos, imposible. Ha sido posible. Y esto no solo por esta ley, hay muchos más temas que a nivel ciudadano ahora mismo son intragables, que hay una ciudadanía ya que ha dicho que no a muchas cosas. Entonces, esa una. Y volviendo al caso concreto, es decir, a mí de verdad me parece un avance y el reconocer el hecho de que seamos capaces, la ciudadanía, porque con este tema se ha manifestado todo tipo de sectores. O sea, es decir, ha habido datos y más datos desmontando absolutamente todo, incluido lo del tema de las jóvenes, que es quizás ahora el tema donde Rajoy ha dicho por ahí voy a seguir, y que yo quiero recordar porque a mí no me parece bien tampoco que siga por ahí, porque incluso los datos, es decir, pero si es que son poquísimas, que decir, daban el otro día, por ejemplo, 1.300 en un año jovencitas, 80 no han dicho el tema en la familia. ¿Y por cuáles son los motivos? Pues porque hay conflictos familiares, porque hay en algunos casos violencia de género, porque no están aquí la familia, porque ahora hay cada vez más gente que los padres están en otras partes del mundo. Es decir, han sido casos motivos, muy concretos, pero muy concretos, que vamos, sería terrible obligarles a hacer ese paso. Entonces, es decir, respetemos lo que hay, parece que hay un buen consenso. Recuerdo que más del 80% de las encuestas decía que le parecía bien, entonces no revolvamos lo que no, y destaquemos eso, ¿no? La ciudadanía, de muchas maneras podemos movernos para intentar esto. Y en este caso, de verdad, que haya sido con la cabeza de las mujeres, creo que es muy importante, o sea, el reconocer que estos temitas que a veces nos parecen no importantes, que no son los políticos fuertes, sin embargo, en la vida de las personas nos afectan mucho, y es fundamental, ¿no?, dar nuestra opinión. Luego hablaremos del futuro de esa ley, si hubiera salido adelante, pero hay un dato que yo creo que no podemos olvidar, porque una cosa son las decisiones políticas, otra cosa las discusiones y así, que en España, los últimos datos que tenía yo cuando daba clases de estos temas en la universidad, creo que estaba en torno a 120.000 abortos al año. Ahora más. Ahora hay más incluso. Es decir, es una cosa que nos tiene que hacer reflexionar. En otros países el tema de las jóvenes, en ningún asunto, y eso que España no es precisamente un ejemplo de protección a la infancia y a la juventud. Pero en ningún asunto dejaríamos que los jóvenes decidan, los menores, perdón, no los jóvenes, sino los menores, decidan cuestiones fundamentales, sin el consentimiento de los padres. Existe naturalmente... Es que en esos países tampoco lo que no se hace es recortar en educación afectivo-sexual, que es lo que realmente hay que hacer. Trabajar en materia afectivo-sexual, es decir, yo cuando tomo decisiones, saber lo que hago y estar bien educada o educado para ello. Y aquí se ha recortado desde hace ya bastantes años. Pues mira, es que
aquí va yo un poco en esa línea. Una cuestión muy importante en el país que más conozco y donde estas cosas están bastante desarrolladas, aunque ha habido discusiones también muy fuertes, que es en Alemania, hay todo un sistema de asesoramiento independiente para las jóvenes que están en situaciones difíciles. No solamente incidir más en ese aquí campo, hablamos, ¿no? por una parte queremos ser un Estado muy moderno, y a veces, ahora por ejemplo, muy democrático, con muchas discusiones, etcétera, muy bien. Y por otra parte tenemos unas infraestructuras de atención a la juventud que dejan muchísimo que desear. Y esta es la cuestión que a mi modo de ver también subyace en este tema. Y luego está el tema de la educación sexual, que hay que llevarla a la escuela. Solo lo único recordar que es imposible ir a menos abortos, aunque ese dato es importante decirlo. Desde esta ley han sido reducidos, o sea, eso porque se ha mentido también sobre los datos. Pero en cualquier caso es imposible que haya menos abortos si no se hace un buen trabajo de educación sexual. Y eso no se hace diciendo abstinencia sexual. O sea, se habla de prevención de aborto en este caso, ¿no? Claro. ¿Y qué recorrido hubiera tenido esa ley en el caso de que se hubiera entrado en vigor y se cambiara, por ejemplo, las siglas del partido que gobierna nuestro país? El futuro iba a ser, pues en principio, muy breve, ¿no? Es que yo creo que hay temas en los que requieren de un consenso básico, de unos mínimos que deban ser inviolables entre las fuerzas políticas. Tenemos la ley ahí, recurrida al Tribunal Constitucional, como dice Tere. Ahora suponemos que iba a salir adelante el anteproyecto de ley de Gallardón. Mañana gana el PSOE y otra vez volvemos a lo de antes. Me parece que eso no tiene ninguna lógica, incluso para la propia población juvenil de la que ellos hablan más como especialistas en la materia. O sea, los chavales de 16, 17, 18 años que un día ven que les dicen podéis abortar y al día siguiente les dicen no podéis, pues bueno, no sé qué valores también se les está transmitiendo a la juventud. Entonces el recorrido, pues bueno, pues es que sería lo que durara el PP en el gobierno, digo yo, no sé, no creo que llegara mucho más. Sí que me gustaría apuntar, y es un análisis que he escuchado en las últimas horas, hay varios expertos que analizan, ¿no?, de que más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no en lo que son las medidas de carácter político, esta cuestión era un tema que entroncaba con los principios básicos del PP, ¿vale?, con sus bases ideológicas. Y entonces, bueno, había mucha gente afín al PP ayer que gritaba de indignación, ¿no? Porque parecía... personas que se sienten traicionadas. Pero también hay que recordarles que hay otros partidos como el PSOE que son republicanos en sus bases y luego apoyan el nombramiento de un rey. Entonces, quiero decir que tampoco, porque se hablaba, ¿no?, de que Rajoy actúa más guiado por la conveniencia que por la conciencia. Bueno, creo que en política muchas veces actúa por conveniencia o casi siempre y pocas veces por la conciencia. O sea que tampoco me extraña en absoluto. Eso es triste que sea así. Sí, pero... Yo en este momento me interesa mucho que haya sido así personalmente. Digo que hayamos cambiado, pero es triste, ¿no? Es de que al final las personas tienen que defender sus ideales, o sea, y seguir manteniéndolos. O sea, habría que ver también, ¿no?, la oportunidad de la ley, si realmente era necesario introducir este debate en la sociedad española en este tiempo. Hombre, el PP lo llevó como una parte importante de su programa político. Por tanto, de alguna manera tenía que responder a esas exigencias. Y luego hay un tema, yo no soy muy partidario de algunos principios, naturalmente que sí, el principio de la democracia, de la libertad individual, todas esas cosas muy bien, pero luego la política se hace sobre todo desde el punto de vista de la practicidad, es decir, qué es lo que conviene en cada momento, y ahí sí que estaría bien interesante que los grandes partidos políticos mayoritariamente estuviesen de acuerdo, porque si no estamos abocados a que cada 3 o 4 años tengamos aquí leyes completamente distintas, contradictorias, etcétera. Y hay 2 o 3 cosas que son de importancia. Una sería el tema de familia, que está tan olvidado en este país, que yo no sé por qué no entramos a hacer políticas de familia. El tema de la educación, que no sé por qué no se pueden poner de acuerdo en cuestiones importantes. Y desde luego en este tema del aborto pues hubiera sido muy conveniente que hubieran llegado a algún tipo de acuerdo global también, donde se puedan tener en cuenta... Solo un pequeñito matiz. Pero parece que es imposible, ¿no?, que en temas fundamentales relacionados con la vida de las personas se pongan de acuerdo los grandes partidos, ¿no? Pero no es imposible, ¿no? Otra cosa es que yo creo que a veces se hace adrede el distanciamiento para hacer política de votos. Eso es lo terrible, que con las realidades de la vida de las personas se esté jugando de esas maneras, es decir, se haga enfrentamientos para decir, mira, pienso esto lo
contrario a ti, por lo tanto me llevo a estos votantes, yo a estos. Ahí, a mí me parece que lo elemental es decir, hay derechos que son, y además que yo creo que cuando han metido la pata en el análisis el PP, yo creo, porque yo creo que han pensado que era una ciudadanía con menos interioridad de la idea del derecho ya, ¿no? Yo creo que es lo que vuelvo a insistir. Yo he vivido esto hace 30 años y no está igual, no estamos igual la ciudadanía, pero no solo algunas. En general, la idea de decir, el derecho a decidir, el derecho a respetar mis decisiones, mi cuerpo, etcétera, está bastante calado profundamente. Y yo quiero hacer un inciso porque si no sé que acabará el programa y me parece importante decirlo. Este tema lo tenemos que trasladar a Navarra. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí está fuera. O sea, quiero recordar que, por lo tanto, en Navarra actualmente tiene que estar vigente esta ley. Una ley que no se ha aplicado nunca, 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 que ha obligado a unas más de 800 mujeres al año en Navarra a tener incumplida la ley hace años, hasta el 2011, a tenerse que ir fuera de Navarra y actualmente a tener que hacerlo en la privada, cosa que no es lo que dice la ley. La ley dice garantías en la seguridad, en la sanidad pública. Bueno, una pregunta que se puede trasladar también a quienes dirigen, ¿no?, el ámbito sanitario en nuestra comunidad. Otro de los temas que traemos también a la tertulia es la nueva dirección del Servicio Navarro de Salud. Cambiamos de asunto. Ayer en nuestro programa de entrevistas cara a cara, Cristina Ibarrola fue la invitada, la nueva directora del Servicio Navarro de Salud, Osasun Bidea. Una crisis en este departamento con la dimisión del director del servicio, Juan José Rubio, crisis que será explicada en principio por sus protagonistas próximamente en el Parlamento de Navarra. Gorka, ¿cómo nos acercamos a esta situación, a esta nueva dimisión y puesta en marcha ya, posibilidad de seguir con los objetivos que tenía el departamento o el servicio con Cristina Ibarrola al frente, ¿no? Bueno, yo creo que en salud ya llueve sobre mojado. Yo creo que es probablemente el departamento más desgastado del Gobierno de Navarra en esta legislatura, con alguna pequeña excepción. Creo que 2 dimisiones de directores gerentes como Rubio o Sanz de alguna manera ponen de manifiesto que hay algo que falla, y eso apunta a un nombre y apellidos que hasta ahora, así como hablamos ahora del que Gallardón ha tenido la firmeza, por lo menos, de dimitir, que desde luego en Marta Vera no hemos visto ningún gesto de ese tipo. Además, en algún caso concreto como el de Sanz, se ha llegado a especular, o a mí por lo menos es lo que me cuentan en fuentes de UPN, que uno de los motivos por los que dimitió fue por el apoyo que le había prestado a Alberto Catalán en el último congreso de UPN. Si a eso le añadimos la privatización de servicios como las cocinas del hospital, la unificación de laboratorios, la privatización de la limpieza, todo el tema del edificio de urgencias, pues bueno, es que no sé a qué esperan en el Gobierno de Navarra para tomar decisiones firmes o cambiar de política o cambiar de directrices o cambiar a la cabeza visible del departamento. Me imagino que con el poco margen que queda ya hasta las elecciones ya poco habrá. Y de hecho, que Cristina Ibarrola en ese sentido era la directora general, con lo cual es un cambio con alguien afín a la consejera. Si os parece, brevemente vamos a escuchar sus declaraciones ayer aquí, en esa entrevista con Roberto Cámara, que habló de las urgencias rurales, de las listas de espera, de los pacientes crónicos, de los temas más destacados dentro de este departamento. Escuchamos, lo vemos. Tras la salida de Juanjo Rubio, Cristina Ibarrola asume la gerencia del Servicio Navarro de Salud y se convierte en la tercera persona que ocupa este cargo desde que comenzó la legislatura. La nueva gerente niega algunas de las denuncias realizadas por su antecesor. En algunas ocasiones había en algunas habitaciones tal cúmulo de personas que algunas infecciones hasta podrían pasarse de unos a otros. Se hablaba hasta de muertes. Preguntamos a los técnicos de las UCIs del Complejo Hospitalario de Navarra, afirman que rotundamente es falso. Ibarrola reconoce que uno de los principales problemas del sistema son las listas de espera y reducirlas será una de sus prioridades. El problema lo tenemos en la atención especializada con las listas de espera en consultas de atención especializada. Todos nuestros esfuerzos van a estar dedicados a lo largo de estos meses para que empiece a cambiar la tendencia y logremos lo mismo que he conseguido con la quirúrgica. También sobre la mesa la puesta en marcha inminente del edificio de urgencias. Y cuya puesta en funcionamiento pues
pues es compleja, pero sí, mantenemos la apertura del día 8. Nada es definitivo y que el diálogo continúa siendo abierto para modificar lo que haya modificar a lo largo del tiempo. Lo que no puede ser es que eso paralice la apertura de un servicio tan importante. Las urgencias rurales son otro de los asuntos que están generando enfrentamientos con los profesionales. Ibarrola asegura que la calidad de esta atención está garantizada en cualquier punto de la geografía navarra. Las urgencias rurales en Navarra han sido garantía de calidad en la atención a la urgencia en los últimos años con un modelo y con otro. Cristina Ibarrola será la tercera gerente del Sistema Navarro de Salud en lo que va de legislatura. Servicios públicos de calidad. Son las principales claves que se abordaron ayer en esa entrevista. Jesús, como ciudadano, ¿qué reclamarías o cómo ves la sanidad en Navarra? Mira, yo te voy a decir casi un poco con mi caso. Cuando comenzaron este lío, porque se ha convertido en un lío de salud, yo iba a un centro de salud público y me atendían con cierta normalidad. Llamaba por teléfono, en fin. Y de repente ya no se podía ni siquiera llamar por teléfono. Ya no se podía conectar directamente con el médico. Ya no se podía, y dije yo, no tiene ni ningún sentido, después de un año de espera para tener un tratamiento. Y afortunadamente, como soy funcionario del Estado, me pude ir a Muface y con Muface irme a la sanidad pública, a la sanidad privada. Pero me parece una... ¿Pero y con qué motivo? ¿A qué se debía? La burocratización que introdujeron, si ya no podíamos hablar con el médico, que es lo elemental en un centro de salud, poder tener contacto directo con el médico. No había manera de poder hablar con el médico. Ni para una urgencia, si había alguna urgencia tenías que ir allí, pero si estabas enfermo, ¿cómo vas a ir? En fin, vi que empezaba a introducirse elementos no de servicio, sino de distorsión del servicio. ¿Cuál es tu experiencia, y Tere? entonces, ¿También has visto cambios muy en ese difícil. sentido? Sí, mira, además son tan recientes que yo podría decir dos cosas. Una personal, sabéis que estoy operada de cáncer de mama, entonces me toca bastante, etcétera. Y en ese aspecto yo tengo que decir que bastante bien, pero bastante bien cuando es la atención urgente, pero es cierto que en nuestro caso hay en el tema de lo que sería ya segundas visitas, no la atención inmediata, sino ya las revisiones y tal, en este momento ya unas listas de espera muy importantes, ¿no? Me acaba de ocurrir con mi compañero también y casi hemos tenido que recurrir, lo digo así de claro, al enchufe para que le mirasen preocupados por un tema, porque le estaban citando a 8 meses vista con un tema que realmente era preocupante y como se ha demostrado. Entonces, es evidente. Es decir, esto ha habido un retroceso importante. Yo, aparte de esto, creo que en general me sumo un poco a lo que has dicho, es que, oiga, es que pues existe la palabra dimitir y cuando una persona le lleva una tras otra, es decir, a nivel ciudadano protestas y protestas, a nivel de profesional protestas y protestas, a nivel de todos, me dimite todo el mundo tal, me agarra un sillón, no tiene ningún sentido, esto hay que darle la vuelta. ¿Cómo resolver esas listas de espera? Y luego fue solo quizá una de las mayores preocupaciones que planteó también aquí en esa entrevista. Que quería comentar que es curioso el tema de que había personas que limitan recordando el sueldo, que es la gerencia, que no es baladí, es más importante casi que la presidencia de gobierno. O sea, que estamos hablando de algo que cuando alguien dimite es porque hay mucho detrás, ¿no? Bueno, brevemente, Gorka, nos despedimos. Sí, es que al final yo creo que es un tema de que son muchas pequeñas cosas, algunas más graves que otras, que lo que hacen es que la imagen o que se dan al ciudadano de lo que se está haciendo en salud sea tan mala, ¿no? Si solo fuera un problema de listas de espera en un momento determinado por un recorte puntual, tal, bueno, pues se podría soportar, pero claro, cuando la Cámara de Comptos te coge y te dice, no, mire, es que esta privatización, por ejemplo, de las cocinas no supone un ahorro, pues claro, yo creo que alguien debería tener una responsabilidad política ante hechos como esos y nadie asume. Y aquí vemos dimisiones en 4 años, 3 directores gerentes, me parece alucinante. Bueno, hasta aquí llegamos con ese análisis. Hemos visto, bueno, pues sin duda que es un departamento convulso y complicado también, como decía ayer la nueva directora gerente, bueno, pues con un cargo al frente de 10.000 personas. Nos quedamos con estas reflexiones, con las palabras de la directora gerente y, por supuesto, con el análisis de nuestros colaboradores ciudadanos que también utilizan la sanidad pública. Jesús Hernández, muchísimas gracias. Teresa Ed, gracias también. Y gracias, Gorka Moreno. Hasta pronto. Bueno, nosotros seguimos adelante. Vamos a hacer una breve pausa para nuestros compromisos publicitarios y luego les contamos otras historias. Tenemos varias escritoras en el programa y también vamos a hablar de una terapia que se utiliza en psicoterapia, es una terapia relacionada con la meditación, pero no es la meditación propiamente dicha, ¿eh? El psicólogo clínico Iñaki Lorea nos va a dar más pistas. Hasta ahora.